Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Damos constancia del inicio de esta sesión pública no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, previamente convocada mediante sistema de videoconferencia a distancia para el día de hoy, jueves 9 de septiembre de 2021, siendo las 15 horas con 2 minutos. Señora Secretaria General de Acuerdos, por favor, verifique la existencia del quórum legal para sesionar válidamente e informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión de carácter pública en la modalidad no presencial. Buenas tardes. Magistrado presidente, le informo que además de usted se encuentran presentes de manera virtual en esta sesión de pleno la magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque y el magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme a los artículos 683, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y 34, fracción 3 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que los asuntos enlistados para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Expediente identificado con la referencia alfanumérica TEC-P/72/2021 relativo al procedimiento especial sancionador que promueve Juan Gualberto Alonso Rebolledo. Expediente identificado con la referencia alfanumérica TEC-P/73/2021 relativo al procedimiento especial sancionador que promueve Yolanda Linares Villalpando. Y expediente identificado con la referencia alfanumérica TEC-P/75/2021 relativo al procedimiento especial sancionador que promueve Isabel del Carmen Ortiz Ramírez. Y expediente identificado con la referencia alfanumérica TEC-P/76/2021 relativo al procedimiento especial sancionador que promueve Arturo Aguilar Ramírez. Asuntos precisados en el aviso público de sesión oportunamente fijado en la página de internet de este Tribunal Electoral. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Señora magistrada, señor magistrado, está a nuestra consideración el orden del día. Si nos encontramos de acuerdo con el mismo, en atención a los asuntos que se resolverán en esta sesión pública, le solicito lo hagamos saber de manera económica levantando la mano. Gracias, magistrada. Gracias, magistrado. Está aprobado, señora Secretaria General de Acuerdos, que se certifique así en el acta correspondiente. Conforme a su indicación, magistrado presidente. Con la anuencia de mis pares, procedo a exponer los proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores identificados con las referencias alfanuméricas TEC-PES/72/2021 y TEC-PES/75/2021, turnados previamente a mi ponencia y que fueren enlistados en el orden del día. Para ello, en principio cederé el uso de la voz a la Secretaria de Estudio y Cuenta, Lorena Leonor Gaburiel Pérez. Adelante, maestra Gaburiel Pérez, queda usted en el uso de la voz. Con su autorización, magistrada, magistrados. Del análisis del escrito de queja, se advierte que Juan Gualberto Alonso Rebolledo denuncia a Claudette Sarricolea Castillejo, diputada local de Morena por el Distrito Electoral 15 del Estado de Campeche, por la comisión de actos que constituyen faltas electorales a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Campeche y Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. El promovente denuncia que con fecha 14 de enero del año que transcurre, la diputada local Claudette Sarricolea Castillejo difundió a través de su perfil Facebook la visita a diversas comunidades del municipio de Champotón, Campeche, aprovechando la realización de dichas giras de trabajo para promover a la Idelena Sansores San Román mediante la difusión de propaganda, y que la propaganda que presenta la denunciada tiene por objeto dar a conocer la aspiración política de la precandidata a la gubernatura de propaganda para comenzar a posicionar durante las precampañas y campañas el apellido de solo una de las opciones políticas que podrían contender para la gubernatura del Estado, con lo cual claramente se puede y se está vulnerando el principio de equidad en la contienda. Por lo anterior, el quejoso pretende demostrar su dicho aportando como pruebas 2 ligas electrónicas de perfil de Facebook con el nombre de usuario Claudette Sarricolea,
En la presente resolución se constriñe a determinar si se transgredieron o no los principios de equidad e imparcialidad en el proceso electoral estatal ordinario 2021 por la publicación en el perfil de Facebook contenida en 2 ligas electrónicas verificadas por la autoridad administrativa sustanciadora. En el acta de inspección ocular identificada con la referencia alfanumérica OE, diagonal IO, diagonal 157, diagonal 2021, en donde se pudo constatar del contenido de las 2 direcciones electrónicas aportadas en el escrito de queja promovente, 10 imágenes en el perfil de Facebook denunciado. Ahora bien, para la debida sustanciación de la presente queja, la autoridad administrativa electoral realizó requerimientos a Claudette Sarricolea Castillejo y al partido Morena para que informaran si las publicaciones realizadas en las ligas electrónicas de perfil de Facebook pertenecen a su página electrónica o el perfil de Facebook, así atendiendo a esta solicitud mediante escritos de fecha 12 y 14 de julio, la denunciada y el partido Morena dieron contestación a los requerimientos realizados por la autoridad administrativa electoral y reconoció expresamente que era propietaria y administradora de la cuenta de Facebook. Por tanto, le es atribuible la titularidad de la página o perfil de Facebook, así como las publicaciones localizadas y certificadas por la autoridad instructora contenidas en que son motivo de análisis en el presente asunto. Asimismo, es importante señalar que en el momento de la denuncia, Claudette Sarricolea Castillejo fungía como diputada local por el Distrito Electoral 15 para el periodo 2018-2021, toda vez que es un hecho público y notorio que es la actual diputada local por el Distrito Electoral 15. Resulta necesario destacar que la prueba técnica referente de probatorio, en principio solo generan indicios y hacen prueba plena sobre la veracidad de los hechos denunciados al concatenarse con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio. De lo anterior, se concluye que al momento de verificar la inspección ocular, no se observaron actos que contravengan el artículo 589, fracción cuarta, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Campeche, referentes a la celebración, difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electoral durante el día 14 de enero de la presente anualidad, con motivo de la visita a Champotón de la denunciada. Lo anterior, porque si bien es cierto que en la inspección ocular se constató el contenido de las publicaciones realizadas en las 2 ligas electrónicas aportadas como prueba por Espejoso, se encontraron las publicaciones señaladas en su escrito, en donde en particular una de ellas, la quejosa sostiene una lona con la leyenda #eslaida. Lo cierto es que tal acción no constituye propaganda gubernamental en los términos que precisa el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Por lo antes expuesto, se declara la inexistencia de la conducta denunciada atribuida a Claudette Sarricolea Castillejo, diputada local del Distrito Electoral 15 del Congreso del Estado de Campeche. Asimismo, de los agravios hechos valer por el quejoso, referente a la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad, legalidad y equidad en la contienda, se declaran inexistentes, toda vez que, de la inspección de las ligas electrónicas realizadas por la autoridad administrativa, se puede observar que no hubo uso indebido de recursos públicos y tampoco expresiones, opiniones, encabezados en las publicaciones de las cuales se derive que condicionen o coaccionen al ejercicio de sus funciones que vulneren los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional electoral local considera que lo concluido anteriormente atiende a la finalidad que persigue la prohibición que se analiza, cuyo propósito es prevenir y sancionar solamente aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad, de tal forma que no resultaría justificado restringir manifestaciones hechas por un parlamentario fuera del ámbito de sus funciones, cuando aquellas no involucran recursos públicos y tampoco coaccionan al voto a partir del ejercicio de sus funciones públicas. En ese sentido, el hecho de que los legisladores, senadores y diputados federales y locales concurran a un acto o evento de carácter político electoral o proselitista en día hábil no genera por sí mismo una infracción en materia electoral,
ya que su sola presencia no es suficiente para considerar que se utilicen recursos públicos a efecto de influir en las contiendas electorales. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional electoral local considera que, dado que no se tienen elementos probatorios suficientes y el denunciante no aportó ninguno que permitiera tener la certeza de lo argumentado en contra de la denunciada, es motivo suficiente para determinar la inexistencia de las conductas atribuidas a Claudette Sarricolea Castillejo. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretaria de Estudio y Cuenta, Lorena Gabriel Pérez. Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Muchas gracias. Al no haber intervenciones de mis pares, magistrada, magistrado, respetuosamente le solicito a la señora secretaria general de acuerdos tome la votación que al efecto corresponda. Conforme a su instrucción, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez, ponente en el asunto de la cuenta. A favor del proyecto. Muchas gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC/P/72/2021 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/72/2021 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la violación atribuida a la diputada local del Distrito Electoral 15 del Honorable Congreso del Estado de Campeche, Claudette Sarricolea Castillejo, en los términos precisados en el considerando octavo de la presente resolución. Segundo, se instruye a la Secretaría General de este órgano jurisdiccional electoral local para que, en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este procedimiento especial sancionador, se agregue al expediente para su legal y debida constancia. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese en términos de ley. Continuando con los asuntos enlistados en el orden del día, cedo el uso de la voz en esta ocasión a la secretaria de Estudio y Cuenta, Juana Isela Cruz López, para que exponga la síntesis correspondiente al procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/75/2021. Adelante, maestra Cruz López, queda usted en el uso de la voz. Con su autorización, magistrada, magistrados. Del análisis del escrito de queja se advierte que promueve Isabel del Carmen Ortiz Ramírez en contra de Leandro Reyes, Joel Obed Inurreta, Eliseo Fernández Montúfar, Partido Político Movimiento Ciudadano, Jaime Antonio Ojeda Peralta, Partido del Trabajo, Víctor Manuel Rivero Álvarez, Lucía Pacheco Roldán, Álvaro Omar Chiquinicú, Mónica Fernández, Cristian Castro Bello, Coalición Va por México y quien resulte responsable. Inicia la cita en contra por la Comisión de Hechos Constitutivos de Violencia Política por Razón de Géneros. Concluye la cita. Isabel del Carmen Ortiz Ramírez señala en su escrito la Comisión de Hechos Constitutivos de Violencia Política por Razón de Género, causándole un perjuicio alegando que fue exhibida públicamente en redes sociales, con comentarios e información que denigraron su imagen de mujer y de profesionista, dañando gravemente su función como servidora pública. Para ello, es pertinente realizar el análisis siguiente. Valoración de los elementos de violencia política en razón de género. No todos los casos en los que se expresan ideas que pueden ser interpretados en forma indebida o discriminatoria para algún género o persona deben ser tomados como violencia política en razón de género, ya que para ello es necesario que coexistan elementos que permitan desprender que en efecto existe un detrimento en el ejercicio del cargo o una afectación o impacto en la persona que sufre la consecuencia de tales conductas. Así, para identificar si una conducta constituye violencia política contra las mujeres en razón de género, resulta necesario verificar que el acto u omisión reúna los elementos siguientes. Primero,
que se dé en el marco del ejercicio de sus derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Segundo, que sea perpetrada indistintamente por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. Tercero, que sea simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y o psicológica. Cuarto, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 5. Se base en elementos de género, es decir, se dirige a una mujer por ser mujer, tenga un impacto diferenciado y desventajoso entre las mujeres y o las afecte desproporcionadamente. Elemento primero, que se dé en el marco del ejercicio de sus derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. La quejosa manifiesta que su registro como parte de la planilla de candidatos a integrar el Ayuntamiento de Campeche por el partido político Morena fue solicitado el día 27 de marzo. El plazo para que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes presentaran las solicitudes de registro de sus candidaturas a integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa transcurrió del 25 de marzo al 1 de abril. Por ende, dado que la quejosa contendió en el proceso electoral 2021 por un cargo de elección popular y que la publicación que se controvierte fue realizada el 27 de marzo, cuando el proceso se encontraba en curso y transcurría el plazo de registro de candidaturas a integrantes de los ayuntamientos, por lo que el primer elemento se encuentra configurado, ya que dicha publicación se realizó en el marco del ejercicio de sus derechos políticos electorales, tal como ha quedado demostrado con las probanzas anexadas y valoradas por esa autoridad jurisdiccional electoral local, advirtiendo que sí se acreditó el primer elemento. Elemento segundo, que sea perpetrada indistintamente por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. La publicación controvertida fue realizada por un particular, siendo este Leandro Eugenio Subreyes, quien se ostenta como ingeniero agrónomo en sistemas de producción pecuaria, con cédula profesional número 32.020.16, señalando en su escrito que dicha publicación lo hizo como ciudadano que usa la red social de Facebook. No está de más significar que los elementos convictivos contenidos en el expediente corroboran las afirmaciones de la denunciante, en el sentido de que el emisor de la publicación fue realizada por un particular, por lo cual la hoy quejosa solicitó medidas cautelares, mismas que fueron concedidas mediante acuerdo. Inicia la cita. JGE, /52, /2021, intitulado Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, respecto de la solicitud de medidas cautelares formulada por la C. Isabel del Carmen Ortiz Ramírez en su escrito de fecha 2 de abril de 2021. Concluye la cita. Y con posterioridad se llevó a cabo la inspección ocular mediante acta circunstanciada número OE, /10, /33, /2021, donde el fedatario público del Instituto Electoral del Estado de Campeche constató que ya no se encontraba dicha publicación. Por lo tanto, para esta autoridad, el segundo supuesto se encuentra acreditado. Elemento tercero, que sea simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y psicológica, y o psicológica. La publicación realizada en redes sociales, la primera publicación señala, inicia la cita, detienen a Isabel Ortiz Ramírez, directora jurídica de Ayuntamiento de Tenabo y abogada de Renato Sales Heredia, está en FGR, concluye la cita. La segunda publicación realizada en redes sociales se observa lo siguiente, inicia la cita, cae abogada de Renato Sales, fue detenida la tarde del viernes en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Isabel del Carmen Ortiz Ramírez, por elementos de la Fiscalía General de la República y trasladada a sus instalaciones, donde rinde declaración la abogada de Sales Heredia, precandidato de Morena a la alcaldía de Campeche. Se le perseguía por denuncias en su contra por delitos contra la administración de la justicia, cuando se desempeñó como agente del MPF y que eran trabajitos para el ahora candidato de la tía Sansores. Según las investigaciones hechas por la nueva administración de la FGR, la abogada se encargaba de armar paquetazos, archivos expiatorios que le encontraban el expriista que fungió como procurador de justicia en el gobierno del Purush,
quien tiene metidas las manos en compañía de la tía Sansores. Durante su aprehensión, Ortiz Ramírez gritaba que era secuestrada por un comando del crimen organizado y un abogado que le acompañaba la hizo al héroe y le dieron tanque. Por recomendación de Renato, el poeta, abogado y periodista, se desempeñaba como jurídico de la alcaldesa de Tenabo, María del Carmen Ucanul. Concluye la cita. Así, este elemento también se acredita habida cuenta que lo que se denuncia es el contenido de una publicación en una red social, consistente en expresiones verbales, ya que la comunicación verbal hace referencia a un tipo de comunicación que implica el uso de signos lingüísticos, como grafías y fonemas. Esto quiere decir que requiere necesariamente el uso de palabras o expresiones escritas u orales, es decir, un mensaje compuesto por un conjunto de palabras con una estructura sintáctica. Y dichas publicaciones se encuentran debidamente acreditadas en autos, tal como se observa en el acta circunstanciada OE, diagonal 10, diagonal 31, diagonal 2021, de inspección ocular de fecha 4 de abril, es decir, días posteriores al plazo que tienen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes de presentar las solicitudes de registro de sus candidaturas a integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa. La publicación seguía en las redes sociales denominada Facebook. Por lo tanto, para esta autoridad sí se encuentra acreditado dicho elemento por las consideraciones señaladas. Elemento cuarto, que tenga por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Si bien el lenguaje que utiliza el responsable de dicha publicación puede ser considerado crudo, lo cierto es que no está dirigido a la denunciante por su condición de mujer, sino que hace una relatoría de quién era la persona que detenían, por qué la detenían y con quién trabajaba anteriormente. No señaló ningún calificativo exclusivo del género femenino, ni conllevan un mensaje oculto, indivisible o coloquial que la denigre como candidata, y mucho menos porque pertenece al género femenino. Por ello, al analizarlas en el contexto de la publicación, se debe de entender como parte del debate de campañas, de tal forma que las expresiones analizadas en lo individual y en su conjunto no se advierte que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante. Por lo tanto, no se encuentra acreditado dicho elemento. Elemento 5. Elementos de género. No se tiene acreditado, ya que no se advierte la forma en que los hechos denunciados pudieran limitar o restringir el derecho del denunciante a ejercer su función de servidora pública o contender como candidata en la planilla de Ayuntamiento de Campeche, por el hecho de ser mujer, ya que no se identifican los hechos que señaló, que se den solo por el hecho de ser mujer o que exista un trato diferenciado respecto de otras mujeres. Así, el mero hecho de que determinada acción resultara molesta o insidiosa a consideración de la quejosa no se traduce en violencia política en razón de género, pues no se puede considerar que los actos denunciados obstaculicen su derecho político electoral, ni mucho menos a seguir ejerciendo como servidora pública o bien generen condiciones de desigualdad. En ese orden de ideas, se considera que cualquier acción, discurso o expresión en contra de las mujeres que participen en política, en el debate público o en otra actividad, debe valorarse en cada caso, atendiendo a sus circunstancias y al contexto de desigualdad estructural. Ello es así, pues los dichos o actos en contra de las mujeres que ocupan un cargo de elección popular o son servidores públicos o participan en la vida activa de la política, no necesariamente constituyen violencia y vulneran alguno de sus derechos a la participación política. Afirmar lo contrario podría resultar en subestimar a las mujeres y colocarlas en una situación de victimización, negándoles a priori su capacidad para participar en los debates y discusiones inherentes a las contiendas electorales, en las cuales se suele usar un lenguaje fuerte, vehemente y cáustico, tutelado por la libertad de expresión. Mucho menos se acredita que las publicaciones objeto de la denuncia tengan como propósito la adopción de un trato diferenciado y desventajoso, haciendo a la denunciante por su condición de mujer, pues igualmente molestas o insidiosas hubieran resultado de haberse dirigido hacia una persona de género masculino o que se autodesignara fuera del binarismo de género. En efecto, los cuestionamientos respecto de la probidad de una persona tienden a ser incómodos, pues ponen en disputa los valores de rectitud en comportamiento, no solo público, sino privado de aquel a quien se dirijan. En el presente asunto, sin embargo, valorada la integridad del mensaje, no se advierta que existen elementos para afirmar que la exteriorización del mensaje contenga una carga misógina o denigrante hacia el género femenino. Se puede concluir que las publicaciones en redes sociales fueron emitidas en ejercicio de su libertad de expresión y encaminadas a cuestionar una figura política en ejercicio del debate público,
y que el hecho que resulten insidiosas no se traducen en violencia, siendo críticas válidas hacia su carácter y desempeño como servidora pública y sus relaciones profesionales durante su carrera política. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario de Estudio y Cuenta, Cruz López. Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Solicita el uso de la voz el señor magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez. ¿Queda usted en el uso de la voz, señor magistrado? Muchas gracias, magistrado presidente. Estoy totalmente de acuerdo con el sentido del proyecto por la línea jurisprudencial que a dichos asuntos ha tenido el Tribunal Federal Electoral. Sin embargo, ahorita me parece que hemos también, en estos casos, puesto a consideración en el proyecto que se dejen a salvo los derechos de la persona interesada o de la denunciante para que, si así lo considera, acuda ante las instancias correspondientes en caso de que considere que hay calumnias, difamación o algún otro tipo de delito, supuesto delito en su contra, por las palabras expresadas por el denunciado. Entonces yo considero que sí se debía poner esto en el proyecto, se dejan a salvo los derechos de la interesada para acudir ante las autoridades competentes en la materia para lo conducente. Muchas gracias, es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, señor magistrado. Señora magistrada, ¿alguna consideración? Muchas gracias. Con respecto a lo que ha manifestado el señor magistrado, es así, de hecho se encuentra en el proyecto y en el punto resolutivo también. Ustedes lo podrán escuchar en un momento, en donde se dejan a salvo los derechos, tal y como hemos tomado como criterio en este órgano jurisdiccional electoral local, lo mismo tomando en cuenta las cuestiones de la libertad de expresión en un manto protector y también, desde luego, tomando en consideración las referencias que, tomando en cuenta, insisto, este tipo de posibles lesiones que se consideren, se dejan a salvo los derechos en cuanto a lo que corresponda. Dado esta aclaración y desde luego tomando en consideración lo que ha señalado el señor magistrado y desde luego también lo que se encuentra en el proyecto, desde luego, insisto, se procederá conforme a lo que corresponde. ¿Alguna otra manifestación de mis pares? Muchas gracias. Al no haber mayores aportaciones y consideraciones al respecto, respetuosamente le solicito a la señora Secretaria General de Acuerdos tome la votación que al efecto corresponde. Conforme a su instrucción, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez, ponente en el asunto de la cuenta. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica PES-75/75/2021 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/75/2021 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de violencia política en razón de género promovida por Isabel del Carmen Ortiz Ramírez, por lo señalado en el considerando octavo de la presente sentencia. Segundo, se dejan a salvo los derechos de Isabel del Carmen Ortiz Ramírez para hacerlos valer como el derecho corresponde. Notifíquese en términos de ley. A continuación, queda en uso de la voz mi par, la señora magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque, para que proceda a exponer los proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores de la cuenta turnados previamente a su ponencia. Adelante, señora magistrada, queda usted en el uso de la voz. Buenas tardes, gracias. Con su permiso, magistrado presidente, magistrado Carlos Francisco, procede a exponer la resolución correspondiente a los procedimientos especiales sancionadores
recaídos a los expedientes identificados con las referencias alfanuméricas TEC-PES-73-2021 y TEC-PES-76-2021, que fueran turnados a mi ponencia, y para ello cedo el uso de la voz al Secretariado de Estudio y Cuenta adscrito a mi ponencia, y en primer lugar le daré el uso de la voz a la licenciada Nayeli Abigail García Hernández, y en segundo lugar al licenciado Jean Alejandro del Ángel Baeza Herrera, para que expongan las síntesis correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores de la cuenta. Para lo cual cedo primeramente el uso de la voz a la secretaria de Estudio y Cuenta, Nayeli Abigail García Hernández. Adelante, licenciada, queda usted en el uso de la voz. Con su autorización, magistrada, magistrados, procedo a dar lectura al proyecto de resolución recaído al procedimiento especial sancionador identificado con el número TEC-PES-63-2021, con que ha dado cuenta la Secretaria General de Acuerdos. Del estudio integral de la queja, se desprende que Yolanda Linares Villalpando, en su carácter de representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, denuncia a Yasmín de Rocío Cervera Barbosa, Renato Sales Heredia y al Partido Morena por la comisión de presuntos actos anticipados de campaña y violación a las reglas de intercampañas. En su escrito de queja, la denunciante manifiesta que Yasmín de Rocío Cervera Barbosa y Renato Sales Heredia, en su calidad de precandidatos a cargos de elección popular, se encontraban efectuando actos proselitistas mediante la repartición de promocionales de su candidatura y la de Laida Elena Sansores San Román en periodo de intercampañas. En primer término, la concurrencia de los elementos personal, temporal y subjetivo resulta indispensable para que la autoridad jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de campaña. En este orden de ideas, de las constancias que obran en el expediente, no se acredita que las conductas atribuidas a los denunciados encuadren dentro de la hipótesis de actos anticipados de campaña, mucho menos que la denunciante haya ofrecido medios de prueba suficientes con los cuales logra acreditar los hechos materia de la denuncia, por las razones siguientes. Ahora bien, en cuanto a Yasmín de Rocío Cervera Barbosa, el elemento personal queda acreditado, ya que del análisis realizado al acta circunstancial de inspección ocular OE/IO/66/2021, quedó debidamente acreditada la existencia de la publicación de fecha 13 de febrero de 2021, realizada por la denunciada en el perfil de la red social Facebook denominada Yasmín Cervera, en la cual anunció su registro en los procesos internos como diputada local del Partido Morena. En cuanto al elemento temporal, también se encuentra acreditado, ya que la publicación denunciada de fecha 13 de febrero del año en curso, realizada en el perfil de la red social Facebook denominada Yasmín Cervera, fue realizada antes del inicio de la etapa de campañas para las elecciones de diputaciones locales, integrantes de los honorables ayuntamientos y los honorables juntas municipales. En consecuencia, dichas conductas se encuadran dentro de los tiempos para la realización de actos anticipados de campaña. De ahí que se acredite el elemento temporal. Ahora bien, en cuanto al elemento subjetivo, no se encuentra acreditado, ya que mediante la certificación levantada el 30 de abril de la presente anualidad, mediante acta circunstancial de inspección ocular OE/IO/66/2021, se advierte que de la publicación realizada con fecha 13 de febrero en el perfil de la red social Facebook de la denunciada, si bien es cierto que se aprecian a la entonces precandidata informando sobre su registro como aspirante a diputada local, así como dirigiendo un mensaje de agradecimiento, también lo es que dicha publicación no se desprende un llamado expreso a votar por su candidatura o en contra de alguna candidatura, usando frases como vota por, elige a, apoya a, emite tu voto por, vota en contra de, rechaza a, o cualquier otra que de forma unívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien o publicitando una plataforma electoral. No obstante, la existencia de la publicación realizada en la fecha antes mencionada, en el caso en estudio, el elemento subjetivo en su integridad no se demuestra, dado que en la mencionada publicación no se invitó a votar por la denunciada a efecto de obtener un mejor posicionamiento para la elección de diputados locales del Estado de Campeche, lo cual es un requisito igualmente exigible para la demostración del elemento subjetivo.
Por otro lado, en lo que concierne a Renato Sales Heredia, el elemento personal queda debidamente acreditado, ya que del análisis realizado al acta circunstancial de inspección ocular antes mencionada, se desprende la existencia de 2 publicaciones de fecha 1 de abril de 2021. Por lo tanto, este elemento se encuentra acreditado, pues que las publicaciones denunciadas fueron difundidas mediante el perfil de Facebook del entonces precandidato a la presidencia municipal del Honorable Ayuntamiento de Campeche, Renato Sales Heredia. Por cuanto hace al elemento temporal, también queda acreditado, ya que las publicaciones denunciadas fueron realizadas el día 1 de abril de la presente anualidad, lo que de conformidad con el cronograma del proceso electoral estatal ordinario 2021, la etapa de campañas para elecciones de diputaciones locales, integrantes de los honorables ayuntamientos y las honorables juntas municipales abarcó desde el 14 de abril al 2 de junio de la presente anualidad, lo que significa que las conductas mencionadas fueron realizadas antes del inicio de la etapa de campañas para las elecciones de los honorables ayuntamientos. En consecuencia, dichas conductas se encuadran dentro de los tiempos para la realización de actos anticipados de campaña. De ahí que quede debidamente acreditado el elemento temporal. En cuanto al elemento subjetivo de dichas publicaciones, no se desprende un llamado expreso a votar por su candidatura o en contra de alguna candidatura, usando frases como vota por, elige a, apoya a, emite tu voto por, vota en contra de, rechaza a, o cualquier otra de forma unívoca, tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien o publicitando una plataforma electoral. La existencia de las publicaciones realizadas en la fecha antes mencionada, en el caso de estudio, el elemento subjetivo en su integridad no se demuestra, dado que en las mencionadas publicaciones, como ya se mencionó, no se invitó a votar por el denunciado, a efecto de obtener un mejor posicionamiento para la elección a la presidencia del Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche, lo cual es un requisito igualmente exigible para la demostración del elemento subjetivo. Por lo antes expuesto, se tiene por no acreditada el elemento subjetivo. Así, al no haberse configurado el elemento subjetivo de la infracción consistente en actos anticipados de campaña, este Tribunal Electoral del Estado de Campeche concluye que no es posible tener por actualizados los actos anticipados de campaña denunciados, con motivo de las publicaciones de fecha 13 de febrero y 1 de abril de 2021, realizados en los perfiles de la red social Facebook denominados Yasmín Cervera y Renato Sales Heredia, respectivamente, al tenor del principio de presunción de inocencia que rige el procedimiento especial sancionador. Dicho lo anterior, al no haberse acreditado la violación a la normativa electoral por la Comisión de Actos Anticipados de Campaña en el caso particular, se considera que es inexistente la falta de deber de cuidado por parte del Partido Morena, respecto a la conducta desplegada por Yasmín de Rocío Cervera Barbosa y Renato Sales Heredia. Esta es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretaria de Estudio y Cuenta, Nayeli García Hernández. Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Al no haber intervenciones de mis pares, respetuosamente le solicito a la señora Secretaria General de Acuerdos tome la votación que al efecto corresponda. Conforme su instrucción, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque, ponente en el asunto de la cuenta. A favor de mi proyecto expuesto. Gracias, magistrada. Magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Francisco Javier A. Cordóñez. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TES-P/73/2021 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/73/2021 se resuelve. Primero, se declaran inexistentes los actos anticipados de campaña atribuidos a Yasmín del Rocío Cervera Barbosa y Renato Sales Heredia por lo expuesto en el considerando octavo de la presente resolución. Segundo, se declara inexistente la culpa in vigilando atribuida al Partido Morena por las razones señaladas en el considerando noveno de la presente resolución. Tercero,
Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional electoral local para que, en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este procedimiento sancionador, sean anexados o acumulados y en su caso acordados para su legal y debida constancia en el presente expediente. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese en términos de ley. En el mismo orden, a continuación, cedo el uso de la voz al secretario de Estudio y Cuenta, Jean Alejandro del Ángel Baeza Herrera, para que exponga la síntesis correspondiente al procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/76/2021. Adelante, licenciado Jean Alejandro del Ángel Baeza Herrera, queda usted en el uso de la voz. Con su autorización, magistrada, procedo a dar lectura al proyecto de resolución recaído al procedimiento especial sancionador identificado con el número TEC/PES/76/2021 con que ha dado cuenta la Secretaría General. En el presente asunto, el quejoso expone concretamente la difusión ilegal de propaganda gubernamental en el periodo de campañas electorales realizada por el Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche y Paulo Alfredo Arce Ontiveros en su calidad de segundo regidor en funciones de presidente municipal, señalando que dicha difusión vulneró el artículo 41, base 3, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para sustentar su dicho, el quejoso aportó como prueba técnica un video con duración de 16 segundos, el cual fue desahogado en el acta de inspección ocular OE/IO/93/2021 de fecha 18 de mayo por el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Video en el cual se puede escuchar la propaganda: ¿tienes problemas para dormir o sufres momentos de ansiedad? Nosotros te podemos ayudar. El DIF municipal trae hasta la puerta de tu casa servicios de consulta. Ahora bien, el artículo 41, base 3, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que durante el periodo de campañas se deberá suspender la difusión en los medios de comunicación social toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, estatales y municipales. Sin embargo, esta misma señala que las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Por lo tanto, la propaganda motivo de la presente queja se encuentra dentro de las excepciones previstas en la misma norma, lo anterior por tratarse de propaganda de salud, relativo a los problemas para dormir y momentos de ansiedad. Por todo lo anterior, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación hecha valer por el quejoso en contra del Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche y Paulo Alfredo Arce Ontiveros, segundo regidor en funciones de presidente municipal. Esta es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario de Estudio y Cuenta, Jean Alejandro Baeza. Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Al no haber intervenciones de mis pares, magistrada, magistrado, respetuosamente le solicito a la señora secretaria general de acuerdos tome la votación que al efecto corresponda. Conforme a su instrucción, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque, ponente en el asunto de la cuenta. A favor de mi proyecto expuesto. Gracias, magistrada. Magistrado Carlos Francisco Luis Gutiérrez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Francisco Javier Agro Ordóñez. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TES/PES/76/2021 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/76/2021 se resuelve. Primero, se declara inexistente el agravio atribuido al Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche y a Paul Alfredo Arce Ontiveros, segundo regidor en funciones de presidente municipal, de conformidad con el considerando noveno de la presente sentencia. Segundo, finalmente se instruye a la Secretaría General de este órgano jurisdiccional electoral local para que, en caso de que con posterioridad se reciba documentación
relacionada con el trámite y sustanciación de este procedimiento especial sancionador se agrega el expediente para su legal y debida constancia. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese en términos de ley. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión pública virtual transmitida mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 15:47 del mismo día de su inicio, instruyendo a la Secretaria General de Acuerdos levante el acta que al efecto corresponda. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias tan solo por el favor de su atención.